vulnerabilidad institucional en la gestión del riesgo, análisis del desastre de Sierras Chicas en 2015. Voy a comenzar la exposición. He tomado esta cita que pertenece al psicólogo de acá de Córdoba, Oscar Santini. Es centrar la participación intersectorial para la intervención y contención oportuna de impactados, impactadas y damnificados desde los recursos disponibles de organismos públicos, privados, ONG, clubes, centros culturales, incluidos los de la propia comunidad y referentes de la misma. Esto a fin de su articulación en la detección y o derivación a los propios servicios comunitarios focalizados desde la atención primaria de la salud, estrategias grupales, familiares y comunitarias, con el respeto y promoción de sus propios recursos psicoemocionales y vinculares. Este texto fue extraído del libro Intervención psicosocial en situaciones de desastre. Tomé básicamente esta cita de Santini porque es un referente local y estuvo trabajando en 2015 en Sierras Chicas a través de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y me pareció muy oportuno destacar esto que toma Santini, la participación intersectorial y de los líderes de la comunidad. Bueno, como aclaración, la investigación va del 2015 al 2018, se hace un corte por una cuestión de sistematizar la información y para darle forma a esta tesis, pero digamos, este tema podría haber sido siendo investigado porque hasta el día de hoy genera noticias. Y respecto al título de claves de vulnerabilidad, cuando hablo del aspecto institucional, hago referencia a la preparación de la comunidad a través de los organismos públicos y de socorro. Esta es una definición que tomo del autor Vilches Cho, de un texto de él de 1993. Ahí les muestro, como para que se vea, a mano izquierda está el mapa de la República Argentina, bien central está la provincia de Córdoba, y se ve el área que fue afectada en 2015 por el temporal. Es un polígono que está hacia el norte de la ciudad de Córdoba, sobre el cordón montañoso de Sierras Chicas. Bueno, acá está más aclarado el tema de la hipótesis. La hipótesis desde esa parte es que hubo una conjunción de hechos sociales como políticos y no solo físico-naturales la que consumó el desastre. La dimensión nodal que atraviesa el fenómeno ambiental de Sierras Chicas es justamente política. En la investigación esperábamos encontrar evidencia de que en el momento inicial no se tomaron las políticas y acciones necesarias frente a la prevención de un riesgo. Eso después se corrobora a través de la línea de conclusiones. Y por otro lado, estábamos hablando de una política desnaturalizada. Es aquella política que interpreta la naturaleza y sus efectos climáticos como una ilusión y no como un potencial de materialidad cuya resonancia depende de los procesos de construcción social del riesgo. En la hipótesis tomamos 4 subhipótesis o referencias de soporte. La expresión referencia de soporte fue un aporte de uno de los integrantes del jurado que propuso también esta denominación. A partir de estos 4 puntos de referencia, subhipótesis, fuimos construyendo la investigación. Bueno, básicamente tiene 2 grandes objetivos. La investigación, por un lado, analizar la dimensión institucional de la vulnerabilidad dentro del proceso de construcción de riesgo y especialmente en el diseño de políticas públicas en gestión de riesgos. Y en segundo término, la articulación de las instituciones, que es justamente el aspecto que estamos identificando a través de esta investigación. En ese sentido, se entiende que las instituciones ofrecen institucionalidad, o sea, reconocimiento, representatividad y reconocimiento social, y son una construcción
desde la misma comunidad. Respecto a la metodología de trabajo, en principio he tomado la metodología que propone Blackie para el estudio de impactos ambientales, de procesos de desastre o catástrofe ambientales. Por un lado, el modelo de presión y liberación, y por otro lado, el modelo de acceso y vulnerabilidad, que no son contradictorios, sino que se van produciendo a la vez. A través de este modelo sirvió para hacer la investigación. Por otra parte, al comienzo de la investigación se plantearon 6 ejes de investigación respecto a las instituciones, básicamente. En principio, las estructuras y atribución de los gobiernos locales. Básicamente, cómo los gobiernos locales tienen formadas sus juntas de participación en defensa civil, las áreas de bomberos voluntarios, los servicios de atención primaria de la salud. En segundo punto, los riesgos de la región y los nuevos escenarios, riesgos naturales y riesgos institucionales. Después, las obras viales y de infraestructura urbana que se han venido haciendo, que han ido modificando a la vez el paisaje de la región. Y por otro lado, también tenemos la respuesta estatal en materia de manejo ambiental y procesos de recuperación. Esto es básicamente después del desastre. También hemos tomado el debate de los distintos actores sociales, específicamente de aquellos que son colectivos o representativos de varias personas, y analizamos en cierta forma los escenarios electorales venideros. Este evento se produjo en 2015, que es un año electoral en la región, y en la Argentina había también un cambio de autoridades nacionales. Otra metodología que utilizamos es el mapeo de los actores sociales y los indicadores de gobernanza. Bueno, ahí enumero básicamente los indicadores que he tomado en cuenta de gobernanza para el análisis de la vulnerabilidad institucional específicamente. Los acuerdos institucionales, el fortalecimiento de la capacidad de los actores sociales, la participación y la información, que después les voy a hacer un aporte mayor al respecto. Acá tomé una cita de Ulrich Beck. El riesgo es inevitable y es una consecuencia inevitable de la sociedad moderna que encuentra como foco el desarrollo industrial. También considera casi nula la posibilidad de actuar para disminuir los riesgos, identificando una certeza desde el nacimiento de amenaza de desastre o catástrofe, definiéndola como adscriptividad civilizatoria del riesgo. Y por otra parte considera que se produce una sensación generalizada de incertidumbre por el miedo social como consecuencia de las desigualdades sociales ante la respuesta de los organismos públicos. En ese sentido, para Beck, la amenaza es impuesta al sujeto o a la comunidad sin ninguna posibilidad de evitar sus efectos. Cité justamente a Ulrich Beck y lo recuperé acá nuevamente porque hay uno de los integrantes del jurado que me consultó al respecto porque no utilizaba como respaldo a Ulrich Beck. Fue un buen ejercicio hacer esa revisión en mi investigación. Ulrich Beck es citado y es prácticamente columna vertebral en todos mis trabajos anteriores, en todos los trabajos que he venido haciendo de investigación dentro de la maestría, en los distintos seminarios, y es más, en mi trabajo de presentación, de propuesta de tema, cuando fue aceptado el tema, Ulrich Beck fue muy utilizado. En este caso, he preferido utilizar como de respaldo a autores latinoamericanos, básicamente. Esa ha sido una de las decisiones que he tomado. Por eso es que está muy poco citado Ulrich Beck durante esta investigación. Yo creo que Ulrich Beck
tanto como Anthony Giddens y Niklas Luhmann, son autores muy representativos de la corriente, de una corriente de la segunda parte del siglo XX que apuntaba básicamente a la reflexión en la construcción del riesgo. En general, ellos conciben a los riesgos básicos sociales y riesgos modernos. Tienen esa divisoria, riesgos sociales clásicos y los modernos. Los modernos para ellos son un producto de la acción humana. No son conocidos y difíciles de calcular para los tres autores, básicamente. Ellos, básicamente, Beck tiene una visión de construcción de riesgo y el proceso en que va dándose como que va dándose desde la etapa inicial que lo he tomado como referencia. Para Beck, los riesgos actuales no son perceptibles mediante los sentidos, sino que requieren del juicio de expertos y también de teorías científicas que nos alertan sobre su presencia. Para él no son perceptibles y no están dentro del conocimiento de los individuos, de las instituciones o las personas que tienen que tomar decisiones de gobierno, por ejemplo. Por lo tanto, en esta investigación, para mí que era como necesario tomar las relaciones sociales y a través de sus instituciones, cómo funciona el colectivo, la comunidad, qué es lo que quienes son, en cierta forma, los que están generando riesgo, y particularmente el poder político y el económico. Yo decidí no tomarlo como columna vertebral y sí utilicé a autores, como les dije, más latinoamericanos, como Vilches Cho, Gil Pérez, Toscano, Macías, Rivera Rivero, la docente Adriana Pereira, y también textos de Melina Merlinski, que fue una autora en la que yo encontré que ella también había hecho un trabajo de vulnerabilidad institucional. Es una autora argentina. Y después tomé mucho material generado por el Diseño Internacional para la Reducción de las Catástrofes Naturales. Quería hacer esa aclaración. Y las otras observaciones hechas por el mismo jurado han sido revisadas y han sido modificadas, que las otras eran básicamente de forma. Vamos a recordar básicamente el evento principal. Ocurrió el 15 de febrero, desde la noche del 14 de febrero, día sábado, y durante el día 15 de febrero de 2015, en Sierras Chicas. Sierras Chicas es un cordón montañoso, es el cordón montañoso más oriental de la provincia de Córdoba. Sierras Chicas para nosotros es un corredor, más que el cordón montañoso, que tiene una extensión de aproximadamente unos 60 kilómetros, donde discurren un montón de localidades y ciudades que pertenecen al Gran Córdoba, o sea, es parte del área metropolitana de la capital de la provincia. Eso significa que muchas de estas ciudades que son ciudades dormitorio, gente que vive en Sierras Chicas y durante el día se va a trabajar a la capital. Bueno, vamos a recordar, el temporal duró aproximadamente 18 horas, llovieron aproximadamente 300 milímetros durante esas 18 horas, que ese es el valor que llueve todo el mes. O sea que en una noche llovió todo lo que llovió lo que debería llover durante un mes. Hubo tormentas eléctricas, fuertes vientos, varias tormentas eléctricas superpuestas. Un meteorólogo de la zona, que existe una estación meteorológica en una localidad cercana, durante la semana anterior había anticipado de que podía existir este fenómeno porque él había observado la formación de hasta 3 columnas, que eso implica temporal fuerte. Este temporal significó el fallecimiento de 8 personas. Todas estas personas fueron arrastradas por el agua y, bueno, murieron ahogados. Modificaciones en la infraestructura urbana, en la infraestructura domiciliaria, muchas casas se dieron, hubo mucho material removido, animales llevados también por la corriente, fueron interrumpidos los servicios públicos por varias horas, el mal tiempo permaneció por aproximadamente 2 o 3 semanas.
Eso básicamente fue el evento principal que disparó el desastre en Sierras Chicas. Bueno, acá yo identifiqué, y es lo que fui analizando a través de la investigación y plasmándolo a través del papel en la tesis, la emergencia ciudadana que se produjo en todas las localidades. Existen alrededor de 15 localidades, hay 5 ciudades, o sea, de más de 10.000 habitantes, y el resto son localidades. La tesis, el raconto de la tesis comienza con los primeros pedidos de auxilio que se producen con llamados telefónicos a la estación de bomberos voluntarios y a las comisarías de policía, aproximadamente a las 5 de la mañana, en la zona de Unquillo y Villa Allende, que son las localidades más cercanas a la ciudad de Córdoba. Y eso va despertando los alertas en la región. El tipo de inundaciones que hay, al ser zona montañosa, son inundaciones que se dan en breves periodos de tiempo. Viene una subida del caudal, en este caso hay ríos y arroyos que alcanzaron 10 metros de altura. La subida del caudal es repentino, en este caso durante varios días continuaron los caudales muy cargados, y aproximadamente al mediodía se dan las primeras impresiones, los primeros reportes en los medios de comunicación de los desastres que se estaban produciendo en los ríos, que llevaban toda la infraestructura, especialmente puentes, muchos animales, mucha vegetación, especialmente la que está cerca del río. Se hizo un análisis también de las primeras 72 horas, que es el periodo en el que las juntas de defensa civil toman como periodo de reacomodación. Si la situación no es manejada dentro de las primeras 72 horas, ellos estiman que ya estamos dentro de una catástrofe. Y en algunos lugares de las Sierras Chicas fue muy difícil manejar esta situación. Bueno, como es el cordón más más oriental, está frente a las llanuras cordobesas. Esto significa que toda esta agua fue hacia la llanura. En cuestión de días, las localidades de la llanura también se encontraron afectadas por inundaciones de los cursos de agua, pero con una diferencia. Las inundaciones en la llanura son muy distintas, son mucho más lentas, de a poco va ingresando el agua, permanece mucho más tiempo y de a poco va disminuyendo el caudal, que es muy distinto a la de la sierra, donde es más fuerte el impacto y genera mayores daños en la infraestructura y en los alrededores de los cursos de los cursos fluviales. Bueno, en la investigación vamos tomando la vulnerabilidad de Sierras Chicas. En tema ambiental, la vulnerabilidad principal en Sierras Chicas durante el periodo de invierno son los incendios forestales. De hecho, ya el fin de semana pasado hubieron incendios en la zona de Sierras Chicas, y durante el verano son las tormentas imprevistas de verano, formadas por 3 frentes básicamente, y las crecidas de los ríos, las inundaciones por crecida de los ríos. Esas son como las principales vulnerabilidades. En cuanto al tema social, las Sierras Chicas, como les dije anteriormente, son una zona que pertenece al área metropolitana de la capital, y cada vez ha tenido una explosión demográfica en los últimos 20 años que ha transformado en varios de estos pueblos en ciudades, o sea que superan los 10.000 habitantes. Hay un punto que yo tomo ahí en la investigación respecto a las instituciones, y son las cooperativas de obras y servicios públicos. Desde hace aproximadamente unos 40 años, casi todas las localidades que no son ciudades grandes en el interior de la provincia han formado sus propias cooperativas de obras y servicios públicos. Dependiendo de las cooperativas, ofrecen servicios de telefonía, servicios de electricidad domiciliaria, de agua, sepelios, otro tipo de servicios de ese tipo.
Las cooperativas, básicamente, en la investigación que se hizo, las cooperativas tuvieron muy poquita participación en la tarea de recuperación en el periodo después del post-crisis. Entrevisté a varios directivos de cooperativas y me di con esto de que en las cooperativas ellos no habían percibido que, si bien ellos toman de la misma naturaleza electricidad o material para las obras de infraestructura, en una situación de desastre ellos no entendían que tenían responsabilidad ni empresaria ni ambiental. Y hay como habrán leído ustedes, hay un apartado especial de este tema. Bueno, en el mapeo volviendo a la metodología, en el mapeo que se hizo de los actores, analizamos las instituciones del nivel local, nacional y provincial, y detectamos los actores claves al respecto. Esto brindó muchísima información de cómo habían venido funcionando las distintas instituciones. Hay muchas particularidades. La Universidad Nacional no tiene ninguna sede. La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad de 400 años, con mucho reconocimiento en el ámbito, en la provincia de Córdoba y a nivel nacional también. No tiene ninguna delegación dentro de Sierras Chicas, pero curiosamente tiene muchos profesionales viviendo en esa zona. Y eso fue muy vital, porque logró una gran inserción, y a partir de esta inserción territorial se presentaron muchos estudios que venían realizando distintos profesionales de la universidad. Después, por ejemplo, hay otras instituciones, como son los foros locales, que básicamente están formados por el mismo colectivo de personas de distintas localidades, que esto los hace más regionales, y van tomando distintos temas. Pueden pasar de temas ambientales a temas de derechos, a temas de diversidad. Encontramos esto durante este mapeo de actores sociales. Después, respecto a gobernanza, que es el otro punto que tomamos de análisis, yo tomé un texto de Buena Gobernanza para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Es un texto de Domínguez Serrano, de México, y por otro lado también tomé el material del Domínguez y Serrano de 2011, que da una guía respecto a gobernanza para temas de desastre. Tomé los puntos de los acuerdos sociales, el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores sociales, la información y los instrumentos económicos. En este sentido, hay varios acuerdos institucionales que se produjeron. Por ejemplo, en Río Ceballos, que es la ciudad más importante, una de las más importantes de acá de este corredor, se produjo acuerdos institucionales entre la Universidad Nacional, la municipalidad y un foro anterior de manejo del río Carnero, que ya venía funcionando para trabajar el cauce, las políticas sobre el cauce del río Ceballos, que el río Ceballos es el río que atraviesa la ciudad. En el fortalecimiento de las capacidades de todos los actores sociales, inmediatamente después de la situación de crisis, todos los gobiernos se vieron como obligados a crear capacitación para voluntarios y para los bomberos voluntarios, para los sistemas de salud, se vieron en esa obligación inmediatamente y con el tiempo fueron generando procesos de capacitación. Respecto a la información, encontramos muchos déficits al respecto. El gobierno provincial, como poder central, generó gacetillas informativas respecto a las acciones que se venían haciendo, y durante el periodo de crisis se pusieron en práctica el portal de transparencia del gobierno de la provincia para comunicar los actos que estaban realizando y para ofrecer el servicio de la subasta electrónica.
Y respecto a los instrumentos económicos, encontramos que el Banco de la Provincia generó líneas de crédito para damnificados y especialmente para comerciantes e industriales de la zona. El último punto que analizamos es los escenarios políticos frente al desastre. Como les dije, en 2015, esto ocurrió en febrero, 2015 era un año electivo. Durante la elección nacional era la última, en octubre de 2015. Pero mientras tanto, en julio se produjo la elección provincial, donde se eligen gobernador, vice, legisladores provinciales, y hay muchas localidades del interior provincial que hacen la elección de sus autoridades locales ese mismo día. Pero la mayoría de las localidades del interior buscan otras fechas. O sea que es un año prácticamente, casi todos los fines de semana hay elección en alguna localidad. Por un lado, encontramos las primeras declaraciones de los intendentes y los jefes comunales recién en marzo. Muy pocos intendentes o legisladores de autoridades políticas se atrevieron a dar declaraciones en la segunda quincena de febrero, cuando todavía la situación estaba muy caliente. O sea que las primeras declaraciones son en marzo recién. Coincide en marzo la apertura de las sesiones legislativas. Eso significa que los consejos deliberantes de todas las localidades comienzan su actividad en marzo y normalmente los intendentes y los jefes comunales son los encargados de la apertura. Ahí tuvieron que dar posiciones. Había una elección que era para el 26 de marzo de 2015 de la ciudad de Villa Allende, y esa elección fue postergada varias veces y el oficialismo perdió esa elección. En general encontramos que de las 10 ciudades que hay en la localidad, en la región, o sea, con más de 10.000 habitantes son las ciudades, 5 cambiaron de signo político. Bueno, como para ir cerrando, porque se va terminando el tiempo, en líneas de conclusiones encontramos de que hubieron hechos políticos que pueden haber colaborado, que no fue solamente una tormenta. La investigación tuvo un enfoque definidamente político. Y en ese sentido, los hechos, como les decía, no dejaron de tener su naturaleza social, ambiental, natural o empresaria. El proceso de investigación reclamó de una visión ambiental que entiende el problema ambiental, que es un problema social no resuelto, que es la materialidad de una política ausente en materia de igualdad de derechos ambientales. Esa es básicamente una de las principales líneas de conclusiones a las que arribamos. Por otro lado, retomando las 4 subhipótesis, la institucionalidad, la gestión institucional, la dinámica de los sistemas y la vulnerabilidad institucional como factores de regulación de la vulnerabilidad en el manejo del riesgo local. Detectamos donde se hizo interinstitucionalidad, donde se permitió la participación de distintas organizaciones comunitarias y sociales. Esas localidades tuvieron un proceso de estabilización mucho más rápido y lo demuestran los resultados en las elecciones. Aquellas localidades que dieron respuesta inmediata, que pudieron coordinar con el resto de las fuerzas, antes de octubre, durante el periodo de las elecciones locales, pudieron retomar el poder localmente. Donde no pudieron tomar una actuación directa, el caso, por ejemplo, de la ciudad de Río Ceballos, la ciudad de Villa Allende, la ciudad de Salsipuedes, son todas ciudades de más de 10.000 habitantes, se produjo ausencia de gobierno. Y esto fue definido de esta forma por referentes locales. Hablaron de ausencia de gobierno. Estas localidades
cambiaron de color político en las elecciones durante el año. Bueno, en ese sentido también entendimos que la institucionalidad viene de la mano del ejercicio mismo del modelo democrático y republicano de las organizaciones institucionales, de las instituciones que están compelidas a responder y deberían estar dotadas de recursos humanos, materiales estratégicos de inserción y articulación con otras organizaciones institucionales. Esto es lo que llamamos interinstitucionalidad. Este es el otro punto. Cuando el gobierno, el Estado, no responde, no articula con otras organizaciones y no responde, como ocurrieron en varias localidades, se produce, alguien tiene que hacer este trabajo. Y en ese sentido se producen actores paralelos. Y se produjo esto en varias localidades. Encontramos también que había mucha falta de preparación de equipos técnicos y profesionales especializados en el manejo de riesgo. El concepto de manejo de riesgo no se dominaba todavía por esa época en la región y tampoco en el gobierno provincial. En la siguiente gestión se creó la Secretaría de Gestión de Riesgo, pero hasta ese momento no se lo consideraba a esa expresión. Detectamos también la ausencia de protocolos y planes de manejo, tampoco había registro y documentación, y no había conexión entre los planes locales y los planes nacionales. Al haber, en aquellos lugares donde los gobiernos locales no tuvieron una actuación desde el primer momento y dejaron flancos, distintas organizaciones y distintas áreas de gobierno realizaron relevamientos de las necesidades de la comunidad. Esto produjo revictimización, porque hay gente que fue relevada en sus necesidades 2 o 3 oportunidades con relevamientos muy dispares. Algunos preguntaban por necesidades, otros relevaban la infraestructura de la casa, otros respecto a las necesidades básicas, y eso generó sensación de angustia y desprotección en muchos de las personas relevadas. Bueno, también investigamos los acuerdos institucionales, los que les comentaba anteriormente, en materia de gobernanza, que ya lo expliqué brevemente anteriormente. Y finalmente quiero hacer una comparación. Esto está fuera de la investigación. El poder central del gobierno de la provincia de Córdoba estuvo a través del Centro de Operación de Emergencias, COE. Eso fue puesto en funciones en febrero de 2015. El tema que yo les estoy comentando ahora está fuera de investigación. Este COE fue armado nuevamente en marzo de 2020 con el tema de la pandemia. Tiene una estructura muy similar, tiene otras características. Estamos hablando de una emergencia de tipo sanitaria. Funciona exactamente en el mismo lugar, en el Teatro de Operaciones que comparten el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Solamente quería comentar eso respecto al tema. Finalmente, esta investigación que he compartido con ustedes, que estoy defendiendo en este momento, fue presentada en el 5º Congreso Internacional y 4º Encuentro Regional de la Red Latinoamericana de Psicología en Emergencias del Desastre, que fue llevado a cabo el año pasado, en mayo del año pasado, y uno de los organizadores fue la Facultad de Psicología de Córdoba. Hice 2 presentaciones. Por un lado, analicé la vulnerabilidad institucional en las Sierras Chicas, y por otro lado, desde mi rol de comunicador, hablé sobre la necesidad de la creación de protocolos comunicacionales. Por otra parte, también la investigación esta sirvió para la edición y producción de este material generado por el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Manejo Integrado del Riesgo Psicosocial, una experiencia interinstitucional.
Esto tiene que ver con un trabajo que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social a través del área donde yo he trabajado, que es el área de articulación y comunicación de programas socioambientales, con la Guardia Permanente de Asistencia Psicosocial, que funciona desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, básicamente es eso lo que quería compartir con ustedes. Me he pasado en 5 minutos, pido disculpas. Esta es mi presentación. Muchísimas gracias, Marcelo. Si querés, podés dejar de compartir pantalla. Ahí estamos bien. Ahí Pedro ya recuperó conexión. ¿Qué tal, Pedro? Freddy, Cristina y Adriana. Ahí vamos. Cristina, por ahora no es necesario que habilites cámara, si no querés. Bueno, si les parece, comenzamos con el espacio de intercambio. No sé quién quiere comenzar, si Pedro o Freddy o Adriana, es indistinto. Yo tengo una sugerencia de empezar con Freddy porque está más lejos de todos. Está muy bien, entonces. No sé qué tenga que ver. Es una disculpa para... Soy el único al norte del Ecuador. Lo de norte se tiene que ver, qué es norte y qué es sur. El único, como prefieran, no hay ningún inconveniente. Sí, no tengo ningún problema en arrancar. Buenísimo, entonces. Bueno, espero que me confirmen, por favor, y me dicen si en algún momento se me va el audio o alguna situación técnica. Mi intervención va a ser muy breve. Celebro que Marcelo y su directora hayan conseguido pues que en esta presentación final se reflejen muchas de las cosas que había comentado. Eso me honra pues, pero bueno, yo no soy el protagonista de este asunto. Lo que agradezco es haber tenido la oportunidad de contribuir con el trabajo y que los comentarios que hice, pues algunos de ellos estuvieran bien reflejados allí. Eso me parece que está muy bien y que habla pues del alcance de esta clase de ejercicios que no son más que un diálogo. De acuerdo con lo del comentario de Beck, pues me parece que está bien encuadrada la respuesta. Si el interés era darle más destaque y más relevancia a los autores latinoamericanos, pues eso está muy bien. También detalles interesantes, pues como la aclaración de lo de los milímetros de lluvia. Recuerda, Marcelo, que siempre en los estudios ambientales es necesario tener unidades de referencia, es necesario tener es necesario comparar, pues no basta con decir 23 milímetros de lluvia así nomás, ¿cierto? Siempre toca decir, es que el histórico anual es de tanto, el histórico mensual es de tanto, y en ese sentido, pues acataste correctamente. Hay algo que me gustó mucho de la elaboración de la tesis, a lo cual te invito a que le sigas trabajando en el futuro, y es a que tengo la convicción profunda de que lo ambiental es una construcción política más que nada. O sea, lo ambiental depende fuertemente de cómo diferentes actores se ganan posición en términos de Pierre Bourdieu, cómo diferentes actores ganan posición en un campo que es lo ambiental, con diferentes capitales, con diferentes acomodados, con diferentes cosas que tienen los actores por dentro y ponen en el campo, ponen en el escenario de lo ambiental lo suyo, se confrontan, se muestran, se comparan, establecen relaciones de poder, establecen juegos entre ellos. Lo ambiental no es más que ese juego entre actores que da siempre lugar a una construcción que es relativa, que es difícil, que es cambiante en el tiempo, pero que es antes que nada política. Entonces, creo que es un acierto de la tesis identificar pues el valor de lo político en lo ambiental, pero también es un valor de la tesis
dar a entender que lo ambiental es una construcción. Tengo algunos comentarios pues menores, creo que los puedo resolver así muy rápidamente. Y es, ¿por qué no incluiste un comentario o algo? No es obligante pues para la tesis, ni más faltaba, pero sí me da la curiosidad. ¿Por qué no hablas más de variabilidad climática? Para nosotros acá en la región ecuatorial, por ejemplo, es un asunto muy crítico el tema de variabilidad climática, entendida como esas anomalías en el clima que de repente te pueden generar un incremento de lluvia o te pueden generar un episodio de sequía por fuera de valores promedio normales. Acá nosotros, digamos, para nosotros esa es la cotidianidad. Nuestra vida en esta región del mundo está determinada por la variabilidad climática. Casi que dijéramos nuestros procesos de adaptación y de construcción colectiva de lo ambiental pasan por la manera como nos acomodamos y nos adaptamos a la variabilidad climática. Y es un poco extraño, porque precisamente el sentido de la variabilidad climática es la impredictibilidad. La variabilidad climática nos habla es de el clima es impredecible, que de repente estás aquí normal y tienes un pico de milímetros de lluvia que te ocasionan una avenida torrencial, que te ocasionan un evento, etcétera, y entonces todas las estructuras se tienen que acomodar para mirar a ver cómo reaccionan. Y me da la curiosidad simplemente de saber, para el caso de la Argentina y de esta región de Córdoba en particular, si los eventos de variabilidad climática son relevantes a lo largo de un año o no, o si por cuenta del fenómeno superior al de variabilidad climática, que es el de cambio climático, han de esperar mayor aparición de episodios de variabilidad climática. No sé si lo que para nosotros ya es de algún modo una costumbre, para ustedes pueda llegar a ser una necesidad de incorporarlo a las prácticas sociales cotidianas. Otra pregunta que tenía en relación con tu tesis es, más en términos de conclusión, más en términos de cierre, y es cómo la tesis apunta a una perspectiva de sostenibilidad. Cómo la tesis pone en discusión la sostenibilidad y cómo la tesis es un valor agregado para un concepto dado, o X o Y, de sostenibilidad, o, respetando la denominación de la maestría, sustentabilidad. Me gustaría escucharte un poco al respecto. Y si con tu directora creen que merece la pena, pues como darle más fuerza a ello en la presentación final. Ese era mi segundo comentario. Me faltan dos. El tercero tiene que ver con algo de presentación que he hecho en falta. A veces, muchos candidatos a magíster, también le ocurre a candidatos a doctores, plantean por costumbre o por lo que sea, por metodología, una lista de hipótesis. Tú también lo hiciste. Entonces dice, mi trabajo aborda estas hipótesis. 1, 2, 3, 4. Pero es muy normal que cuando se está haciendo la presentación final, las hipótesis son mencionadas en el inicio, pero pareciera que nunca más existieron. O sea, pareciera que fueron formuladas, no entiende uno muy bien para qué, porque hacia el final las hipótesis no se rescatan, no se ponen en evidencia de nuevo y no se le informa al público qué ocurrió con las hipótesis. Las hipótesis se usan para decirle a un jurado y para decirle a un público, con la hipótesis 1 pasó esto. O sea, la hipótesis 1 es demostrada de tal manera. Pam, pam, pam. Eso lo he hecho en falta en tu presentación. ¿De acuerdo? Entonces, con la hipótesis 2 pasa esto. O sea, ¿se demuestra o no se demuestra? Con la hipótesis 3, ¿se demuestra o no se demuestra? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las hipótesis? Y la última ya es una pregunta más general, porque como esto se llama una defensa, entonces es una pregunta que suelo hacer y es, estamos en un nivel de maestría y quiero que me cuentes, por favor, ya de una manera incluso más sentida, más de adentro,
¿cuál es la originalidad de la tesis de Marcelo? O sea, con esta tesis, este campo grande de la sustentabilidad, de la gestión ambiental, con esta tesis, ¿cómo gana nuestro campo? ¿Cuál es la forma en que la tesis nos dice algo nuevo a los que estamos interesados en este campo? Esos son mis comentarios. Muchas gracias, Freddy. Marcelo, vos lo estás escuchando bien, ¿no? Sí, correcto, yo lo estoy escuchando correcto. Perfecto, Marcelo, ¿le querés contestar ahora o querés contestar al final de todos los aportes de los jurados? No tengo problema, puedo contestar ahora. Mejor, así después no se te hace confuso. Perfecto. ¿Querés desbloquearte cámara? Ahí desbloqueo. Ahí va, buenísimo. ¿Se ve bien ahí? Sí, si quieren, cuando están en el intercambio, las dos personas que están participando, no es necesario que queden bloqueados todos, ¿sí, Freddy? Más que nada para que sea un poquitito más personal. Buenísimo. Bueno, no, fue muy valioso, Freddy. Todos los aportes que brindaste fueron muy, muy valiosos. Sí, verdaderamente la variabilidad climática, en realidad no quise hacer mucho foco desde ahí. Básicamente tenía temor de caer a la cuestión de que, bueno, el cambio climático, la variabilidad climática es el factor que desencadena cualquier tipo de problemas. Tenía ese temor. Igualmente, durante la tesis, yo lo planteo de otra forma. Un segundito. Que eso hay un momento que yo hago el análisis de la vulnerabilidad en las chicas y tomo 5 puntos, que son el crecimiento de la población, la urbanización rápida, la degradación y pérdidas ambientales, el cambio climático global, y en este caso lo desecho, lo propone Blackie, es las guerras como presiones globales. Pero el cuarto punto que yo tomo es el cambio climático. No profundizo, lo tomo como línea de investigación a ese punto. Pero evité ir a hacer mucho foco. Es el temor que yo tenía que se fuera el tema, la idea que yo tenía que era básicamente demostrar, digamos, otra cosa, ¿no? Que el cambio climático, que es lo que conoce todo el mundo, pudiera ser la respuesta al desastre este. Eso con respecto a ese tema. No entendí bien qué me consultabas respecto a sustentabilidad. Disculpame una cosa, Marcelo, nada más para aclarar allí. No se debe confundir cambio climático, que es una cosa, con variabilidad climática, sí, que es otra cosa. La variabilidad climática y el cambio climático son dos fenómenos independientes. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, desde mi perspectiva, el episodio que da lugar a la tesis, o sea, el episodio que es el protagonista central de la tesis es un episodio de variabilidad climática. Incluso es más un episodio de variabilidad climática que un episodio de cambio climático. Sí. Porque la variabilidad climática se explica es a través de esas excepciones que ocurren en el comportamiento normal de la precipitación, de la sequía. Entonces es concordante con un fenómeno de variabilidad, sin que esto amenace la tesis, ni más faltaba. O sea, por favor, no interpretes mis palabras en ese sentido. Es nada más una cuestión de precisión conceptual, ¿de acuerdo? Me estás preguntando que no comprendiste muy bien en mi comentario acerca de la sustentabilidad. Sí. No es otra cosa que la siguiente de Marcelo. En tu tesis, ¿existiría la posibilidad o el deseo de añadir valor al concepto de sostenibilidad, sí o no? Es decir, de tu tesis se podría extrapolar un aporte a lo que conocemos como sustentabilidad, sí o no. Es simplemente eso.
Sí, yo creo que sí. Sí, yo tengo la impresión de que sí, digamos. Me parece que a través de esta investigación podemos hacer un aporte hacia adelante. Y creo que hay un aporte, ya se ha materializado parte de esto. Sí, yo entiendo que sí. Sí, si no lo planteo tan claramente, es muy interesante, digamos, esto que estás planteando, que no lo planteo. Exacto, porque esas son las cosas que al final le añaden valor a una tesis en este campo. Quienes estamos en este campo, anhelamos ver nuevas propuestas de nuevos maestros y de nuevos doctores que se lanzan al agua y dicen, desde mi tesis creo que puedo aportarle al concepto, porque todos son conceptos de construcción. Entonces, si la respuesta es sí, estaría muy bien verlo ya pues en tu discusión final, en tu puesta en escena final, o para futuras cosas que se desprendan de esta tesis, porque la verdad es bastante útil. Pues lo apreciamos bastante. Gracias. Bueno, respecto a la hipótesis, básicamente esos 4 subhipótesis que yo planteo, o referencias de soporte, después las retomo en la línea de conclusiones. Sí, específicamente no he hecho como un dictamen respecto a cada uno de estos puntos. Los vuelvo a retomar los nombres, pero efectivamente no he dicho, por ejemplo, bueno, sí está dicho claramente que más que institucionalidad, tomo el concepto de interinstitucionalidad, que significa abrir el juego, y de la creación, por ejemplo, de mesas interinstitucionales de manejo, por ejemplo, de ambiente. Sí, son esos 4 puntos. Sí, entiendo básicamente el comentario tuyo, de ir tomando punto por punto estas 4 hipótesis. Lo voy desplegando, pero creo que no lo identifico tan claramente. No separo, digamos, los nudos de cada uno de estos puntos. Sí, efectivamente. Respecto a la originalidad de la tesis, una vez que definí el tema, que empecé a trabajar básicamente con este tema, encontré un texto de una argentina, bueno, no sé si es argentina, pero es de esta parte del planeta, Melina Merlinski, que ella toma el tema de la vulnerabilidad institucional. Me pareció sumamente interesante y muy nutritivo para mi investigación. Lo que tiene el trabajo de Merlinski es que ella va tomando distintos eventos, no toma un solo evento como tomé yo. Ahora, respecto a la originalidad de mi tesis, ese era uno de los puntos, hacer un enfoque que no fuera de los tradicionales de la vulnerabilidad ecológica, la vulnerabilidad política, la vulnerabilidad natural. Era también esto original, buscar la vulnerabilidad institucional, que había muy poco material. Esa fue una de las premisas al inicio que le daban cierta originalidad. Ahora, con respecto, si yo tuviera que destacar algo original, es el valor que se creó al respecto de la investigación. Ya hay trabajos hechos y presentaciones. Hay una línea de trabajo hecho por el gobierno de la provincia de Córdoba de capacitación a las instituciones. Y yo formé parte de ese proyecto, para armar ese proyecto. Eso me pareció que es como un punto muy original de que hoy estoy defendiendo una tesis donde ya hay líneas que han sido ejecutadas, que han sido materializadas. Eso me parece muy original. Me ocurre en lo personal, hace yo 8 años defendí otra tesis, que era una tesis específicamente de educación ambiental. Mi gran satisfacción hoy es que ese proyecto que yo había imaginado hace 8 años, hay un organismo de la Municipalidad de Córdoba, que es la ciudad donde yo vivo, que está comenzando a dar forma. Yo no tengo relación con ellos,
pero me gusta que es una idea que yo la pensé hace 10 años atrás, se esté ejecutando sin mi intervención en este caso, ¿no? Pero en cuanto al tema me parece que es como muy original, y yo eso lo noté básicamente el año pasado cuando estuve en este congreso latinoamericano, donde tuve muchos pedidos de gente que participó en el congreso del trabajo mío de investigación. Eso a mí me parece que es muy original. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Ahí veo que Pedro recuperó conexión. Pedro, ¿querés continuar? Sí, claro. Mucho gusto en participar de la evaluación de tesis de Marcelo. Este tipo de investigación es muy importante ya que existe una tendencia a que aumenten los fenómenos climáticos extremos ante el cambio climático. Yo pienso que las tragedias llamadas ambientales nunca son un fenómeno exclusivamente natural. Implican aspectos naturales cada vez más frecuentes debido a los cambios climáticos, pero también involucran importantes problemas sociales y económicos. Freddy ya ha abordado algunos aspectos muy importantes, solo los complementaré. Marcelo, yo pienso que es muy importante tener en cuenta las previsiones climáticas, que son obviamente distintas de las previsiones meteorológicas. Las previsiones climáticas indican si tendremos, por ejemplo, un verano más lluvioso o más seco. Son situaciones de un poco más larga duración, alguna cosa alrededor de meses. Y estos pronósticos climáticos deben tener en cuenta los promedios, como ha dicho Freddy, los promedios anuales y la evolución del clima en las últimas décadas. Entonces, para saber si estamos arriba o abajo del promedio, si el comportamiento del clima está dentro de lo que podemos considerar alguna cosa normal o estamos diante de fenómenos más extremados. Las previsiones meteorológicas indican el comportamiento del tiempo durante los próximos días. Entonces, es necesario, obviamente, hacer una distinción entre pronósticos climáticos, es un poco más largo, un poco son previsiones que se extienden, por ejemplo, el comportamiento durante el verano, durante el invierno, y las previsiones meteorológicas indican el comportamiento del tiempo durante los próximos días, o no máximo durante las próximas semanas. Es importante mostrar las previsiones climáticas para la población, para el gobierno, y lo que puede suceder en los próximos meses. Yo pienso que este tipo de información está obviamente muy disponible. El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina es muy, muy bueno. Hay un sitio que es lleno de informaciones al respecto de los pronósticos climáticos, los pronósticos meteorológicos. Pero yo pienso que ocurre en Argentina lo mismo que ocurre en Brasil. Este tipo de información muchas veces no está accesible a la población, pero la población no sabe que esto existe. Lo mismo se pasa en las pequeñas ciudades donde el gobierno no sabe o qué hacer con este tipo de previsiones, no sabe que este tipo de información está disponible. Una recomendación al respecto de tu hipótesis. Yo pienso que obviamente no creo que hay posibilidad de hacer cambios en su tesis, pero yo considero las hipótesis podrían ser un poco más breves y resumidas, ¿no? Están un poco más extendidas, entonces son cosas más, debe buscar en estos casos, tratar como cosas más puntuales.
En la página 39 está escrito que a este se sumaba la presencia del Niño, un fenómeno climático global que habitualmente ocurre en enero, pero que se ocurrió 20 días. Marcelo, no es verdad, porque estuvimos bajo la influencia del El Niño, que empezó en finales de 2014 y se extendió hasta la mitad de 2016. Hubo alrededor de 19 meses del Niño, que aumenta la cantidad de diluvia en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina. Especialmente durante la tormenta que investigase, estuvimos bajo una fase muy fuerte del Niño. Entonces, es muy importante que este tipo de información llegue a la población. Obviamente que todo lo que dice obviamente es muy importante, pero tenemos que utilizar la información científica también para planear o qué podrá ocurrir o qué deberá ser hecho. Como dice el Servicio Meteorológico Argentino, el Servicio Meteorológico Nacional Argentino dispone de este tipo de información. Hay un problema que yo pienso que gustaría de oírte al respecto de esto, que muchas acciones gubernamentales terminan siendo modificadas cuando hay una nueva elección y un nuevo gobernante llega al poder. Entonces no son acciones más permanentes, más continuas, son acciones que empiezan durante 1 o 2 años o 3 años nomás, o 4 años, y después se cambia cuando hay una nueva elección de un nuevo gobernante. Y yo pienso que si pudiéramos explicar a la población dónde hay este tipo de información climática, que, lo digo, el Servicio Meteorológico Argentino es muy bueno de mostrar esto. Cuando empiezas a entender la dinámica del clima, que no es alguna cosa complicada. Tendremos el niño, la niña, una fase más neutral como está ocurriendo ahora. Básicamente con esto, sabiendo dónde buscar la información, la población puede tomar sus propias providencias y también cobrar del gobierno acciones concretas. Porque si dependemos únicamente de la buena voluntad del gobierno en hacer las cosas que deben ser hechas, muchas veces tendremos situaciones donde esto no va a ocurrir. Y la población fica sin saber lo que hacer, propiamente dicho. Porque hay una diferencia importante. Obviamente que es necesario haber la previsión meteorológica que va a indicar, por ejemplo, en finales de esta semana tendremos a tener tormentas o lluvias muy, muy fuertes, alguna cosa de este tipo. Obviamente que la información es muy importante. Pero si sabemos con anticipación que vamos a tener una situación, un periodo mucho más lluvioso o un periodo mucho más seco, podremos planear mejor las acciones que necesitamos hacer. Una cosa es tomar las acciones con una anticipación de algunos meses. Otra cosa, obviamente, es tomar las acciones con una anticipación de pocos días. Entonces, yo pienso que una parte importante de la educación ambiental es mostrar la influencia de este tipo de fenómeno. El niño, la niña, no es un fenómeno que ocurre normalmente en diciembre. No, por ejemplo, los últimos finales de año tuvimos bajo una fase neutral. Estamos caminando para una niña en finales de este año. Que esto indica, por ejemplo, una situación, por lo menos al sur de Brasil, donde hay una producción agrícola muy importante, una situación de sequía que ya está así verificando
y que debe persistir hasta la mitad del próximo año. Entonces, tendremos una situación de sequía por más de un año en una región agrícola muy importante para el Brasil. Entonces, este tipo de información es muy, muy importante y necesitamos explicar a las personas lo que puede, la dinámica básica del clima, lo que puede ocurrir y dónde buscar este tipo de información, para que no se queden dependientes exclusivamente de las acciones del gobierno, porque, como le dice, un problema que es que muchas acciones gubernamentales terminan siendo modificadas cuando hay una nueva elección. Bueno, hay una duda para finalizar en la página 59, ítem 3.1.4, cambio climático global. Está escrito, el siguiente factor que toman Blake y otros es el cambio climático global con sus versiones mediáticas como el fenómeno del niño y la niña, la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos, las modificaciones regionales como cambios generados en el medio ambiente. No está claro si Blake considera que el niño y la niña son manifestaciones del cambio climático o fenómenos naturales donde tendremos una situación en que puede haber el niño y puede haber la niña, esto se cambia, y obviamente que puede haber una situación donde los fenómenos se quedan más extremados. Hay estudios que muestran que el niño está por veces se tornando mucho más intenso. Simplemente esto no se quedó muy claro en sus tesis, pero está con un trabajo muy, muy bueno. Yo siento falta solamente de estas cuestiones climáticas un poco más. No son cuestiones técnicas, son cuestiones importantes de la información, parte de la información ambiental que debemos mostrar a la población. Y yo creo, como le dice, que es una situación que debe ser considerada en los programas de educación ambiental o en los programas de geografía, por ejemplo, demostrar este tipo de situación climática y donde podemos buscar las informaciones para que podamos tener tiempo para nos prepararnos y también cobrar de los gobernantes acciones más concretas. Marcelo, era estas las consideraciones que yo tenía a hacer y gustaría de oírte al respecto de algunos de esos comentarios que fueron hechos. Marcelo. Sí, ahí estoy entrando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí, tomé nota de tus comentarios. Sí, es claro la diferencia entre las predicciones climáticas y las meteorológicas, a corto plazo o por un periodo más prolongado. Sí, efectivamente, hay mucho material que yo he tomado y he tenido que leer respecto a los informes que hay climáticos y meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional. Hay mucha información. Yo tomé como muy relevante también una predicción meteorológica, ya que en la misma región de Sierras Chicas hay una oficina privada, no es de gobierno, no es del Servicio Meteorológico Nacional, que hace previsiones meteorológicas, que en realidad hizo un gran acierto este meteorólogo porque 3 días antes anticipó este evento. Él habló de las 3 columnas que se formaban de una tormenta o de la conjunción de varios frentes de tormenta, como es lo que se produjo. Eso es lo que tenía como muy importante.
Ahora, respecto, en la misma región también está el puerto internacional de la ciudad de Córdoba, que es el inicio de Sierras Chicas, donde funciona la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional. A partir de este evento yo he notado que ellos están colocando muchos más informes climáticos. Ellos generan ese tipo de material que es más que todo para la gente del agro. La gente que tiene campo necesita de este tipo de informes. Ellos generan informes básicamente para la llanura de costos, ¿no? Y hacen otros pequeños informes abiertos, pero están más dirigidos para ese sector que en general, digamos, que podría ser el sector turístico, que el área de Sierras Chicas es sector turístico, ¿no? Pero yo he notado que a partir de 2015 hay mucha más información publicada. Hay un hecho bastante destacado en este tiempo y se produjo acá en Córdoba el proyecto Relámpago, que vino gente del exterior, no me acuerdo de qué organizaciones del exterior, y se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba y el gobierno de la provincia de Córdoba e instalaron infraestructura para la detección y estudio de tormentas eléctricas en la provincia de Córdoba. Eso estuvo funcionando hasta hace 2 años. Encontraron de que la provincia de Córdoba en los últimos años tenía estos eventos de variabilidad climática con tormentas terriblemente exageradas, con conjunción de muchos frentes de tormenta de distintos lugares, y que el clima en general ha tenido sus modificaciones. Estamos en región semiárida. Históricamente, desde que se tienen registros meteorológicos en la provincia de Córdoba, que en 1889, existía una estación seca desde marzo a noviembre, que actualmente es de mayo a septiembre nada más. O sea que se redujo, eso significa que se ha modificado la humedad y hay más probabilidades de que se generen tormentas. Básicamente ese proyecto estuvo funcionando hasta el año pasado, hizo sus grandes aportes. Yo no he seguido esa línea de investigación. Y es muy cierto, los informes del Servicio Meteorológico Nacional, además de ser como focalizados, específicamente, por ejemplo, para la gente de la agricultura, del agro, no tienen gran difusión. En el proyecto que yo les comentaba, que yo estuve trabajando desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es el área de donde yo trabajo, en este momento no estoy trabajando, estoy en otra área, una de las líneas que se trabajó para la capacitación y el intercambio y empezar a trabajar interinstitucionalmente entre bomberos, los sistemas de atención primaria de la salud, el voluntariado, organizaciones locales, un trabajo que venimos haciendo entre 2016 y 2019, justamente tiene que ver con la capacitación y la conexión que los gobiernos locales y las organizaciones locales necesitan con las oficinas de Servicio Meteorológico Nacional, que son las proveedoras de este tipo de información. Yo lo noté, este evento fue 2015, a comienzos de 2017 hubieron una serie de tormentas fuertes en la provincia de Córdoba que despertaron una gran alarma, y algunos intendentes que ya contaban con esos reportes, con esos informes, con los informes de las previsiones climáticas, se despreocuparon del tema y efectivamente fueron tormentas de comienzo de enero fuertes, pero no se transformaron en un desastre ambiental. Eso ocurrió. Sí, es lamentable al respecto que hay muchas acciones del gobierno que están circunscritas a un periodo de gobierno, a un tipo de gobierno, y cuando se cambia de gobierno, de gobernante, no se siguen esas líneas de trabajo. Eso es muy notable. Eso lo vi claramente, me tocó estar en el periodo 2015 hasta 2016, que hubo
cambio de autoridades, cómo fueron modificando, pero hay un factor que es bastante positivo al respecto, porque en la mayoría de los casos cambia el intendente, entonces la máxima autoridad municipal o el presidente de la comuna. Las comunas son las localidades muy chiquititas, de menos de 2.000 habitantes. Cambian las autoridades políticas, pero el personal técnico y profesional y administrativo de planta, o sea, los que permanecen, los que son empleados de esos organismos, permanecen, que normalmente son los bomberos, los médicos, la gente que hace defensa civil. Esa gente no cambia, que en cierta forma este personal es el que puede mantener la línea de los planes y programas que se vienen trabajando interinstitucionalmente. El tema es que el cambio de autoridades puede significar un cambio en las partidas presupuestarias. Eso puede ocurrir. Pero bueno, en principio de a poco está ganando, eso entiendo. Respecto a lo de Blackie que yo tomo, es probable que no quede del todo claro. Esto que yo tomo del niño y de la niña es a partir de un informe del Servicio Meteorológico Nacional, lo que me comentabas. Bueno, y el otro punto es el del proyecto Relámpago. Bueno, ya lo comenté. Bueno, básicamente eso, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Adriana. ¿Ahí me escuchan? Adriana. Sí, perfecto. Marcelo. Bueno. Sí, la escucho. Perfecto. Ah, bárbaro. Bueno, Marcelo, en primer lugar, felicitarte. Siempre desde que cursaste en la maestría, siendo docente de la maestría, tu tema de preocupación fue tu trabajo del seminario también se centró en el tema del riesgo, en este caso, que demandaba este evento. Y partiendo de tu perfil profesional, me parece que de alguna manera tu tema, la elección de tu tema es totalmente original. No hay, o sea, si bien hay muchos trabajos de vulnerabilidad, o algunos apuntan más a vulnerabilidad social o vulnerabilidad física de los eventos, si bien uno habla de la vulnerabilidad global o más hacia lo socioeconómico, son escasos, y te diría prácticamente el trabajo que vos nombraste de Merlinski y de Tobías, que habla de vulnerabilidad institucional, después no tenemos otros. Por lo tanto, me parece que es muy valioso tu aporte, tu mirada, el abordaje de la diversidad de fuentes de información, y también como cierre a lo que es el perfil del egresado de la maestría, es decir, donde se articulan los distintos saberes que uno va adquiriendo a lo largo de los seminarios. Eso se evidencia. A mí me pareció, o sea, un trabajo de muy ágil lectura, con muchísima información, con el enfoque claro que vos planteaste en el inicio, desde el perfil profesional y desde las líneas de investigación que ibas a tomar, y también me resultó muy valioso la selección bibliográfica, ¿no? Coincido con los aportes que han hecho tanto Pedro como Freddy, son muy valiosos, y te adelantaste algunas cosas que justamente yo iba a comentar, porque me pareció muy original el abordaje institucional, el mapeo de actores. Generalmente uno ve trabajos, al menos los que he tenido oportunidad yo, donde se hace un mapeo de actores sociales muy sintético, y con poca especificación también de las relaciones, y no he visto otro trabajo que aborde esta cuestión de las implicancias electorales o la vulnerabilidad política como vos lo tratás. Eso le da un aporte original, un fortalecimiento, a mi criterio, a la mirada de esta dinámica de las cuestiones de riesgo. Y desde ese punto de vista, y sumándome por ahí como un comentario, un agregado, yo no sé si tu intención es seguir trabajando en el tema, sumando a lo que recién comentaba Pedro o a lo de variabilidad climática que decía Freddy,
es interesante por ahí ver a futuro los trabajos de Vicente Barros e Inés Camiglioni, que ellos son nuestros representantes argentinos ante el panel intergubernamental de cambio climático, porque justamente ellos abordan esto que te marcaba Pedro, respecto justamente de la variabilidad climática. Yo te quería preguntar, es decir, vos tomaste un periodo de análisis, si en el futuro tenés intención también de analizar la instrumentación de la Ley 27.287, por la cual se crea el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, y si tenés idea de ver cómo Córdoba se va adaptando a esta política de orden nacional a la que deben adherir las provincias, siendo nuestro país un país, una república, en este caso, federal. Así que básicamente es eso, si considerás estos elementos a incluir, si sabés que en este momento se están ya desarrollando esa articulación en el marco provincial. Y por otro lado, justo vos nombraste el proyecto Relámpago. Ese proyecto, para los otros jurados, en el momento en que vinieron personas de 37 países con un equipamiento muy importante, porque la provincia de Córdoba es el segundo lugar, según los estudiosos de estos temas, que tiene una formación muy rápida, como decía recién Marcelo, de las celdas de tormenta con las consecuencias catastróficas. Por eso resulta de interés, hay otro lugar en Estados Unidos, resulta de interés este tema. Si en esta línea a vos te interesa ampliar esa información, en la UBA también está el grupo de Paola Salio, que es la que han estado participando en ese equipo. Yo considero que, digamos, como te decía, y como decía el resto de los integrantes del jurado y directora, me parece sumamente valioso la mirada que planteás y el tema de también, desde el punto de vista que toda esta vulnerabilidad institucional y la vulnerabilidad política muestren que a veces, o sea, que los fenómenos no son la única causa del desastre, sino no la magnitud, sino también todo este entramado de relaciones que hace a una vulnerabilidad global. Y por lo tanto, una de las preguntas que me surge es si vos considerás, a partir de lo que Alan Label plantea, si el evento del Sierras Chicas de 2015 fue una ventana de oportunidad para modificar, plantear, rediseñar la dimensión de la gestión de riesgos en la provincia de Córdoba. Y con esto finalizo. Muchísimas gracias. Bueno, hola Adriana, muchísimas gracias por tus comentarios. Bueno, paso a tomar nota de lo que comentabas, Adriana. Sí, la ley, sí, efectivamente, creo que lo charlamos en su momento, Adriana. La ley 2016, creo que, sí, 2016, la 27287, se promulga en agosto de 2016 y que invita a las provincias a participar, a hacer adhesión. Sí, en cierta forma sí, he hecho el seguimiento, sí, por supuesto que sí. Hay un área específica que es de capacitación ambiental y eso lo trabajé muchísimo, hicimos las conexiones en su momento con la Secretaría de Ambiente de la Nación, desde mi trabajo en ese momento en el área de programas socioambientales del Ministerio de Desarrollo Social y trabajamos mucho desde la capacitación en educación ambiental. Hoy yo estoy trabajando en otro lugar, soy director de comunicación en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
en el Consejo Deliberante se ha creado la Comisión de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, que hasta el año pasado funcionaba una sola comisión, que es la de Salud Pública y Ambiente. Ahora se dividió, por un lado está Salud y por otro lado está Gestión Ambiental y Sostenibilidad. Yo en mi nuevo trabajo soy director de comunicación, no tengo especificidad sobre el tema de ambiente, pero gracias a Dios he podido hacer unas recomendaciones que han sido tomadas en cuanto al funcionamiento de la comisión que tiene los temas de ambiente. En ese sentido, pedí la inclusión de 4 líneas más de trabajo respecto a ambiente. Básicamente, el manejo de riesgo. El manejo de riesgo en la Municipalidad de Córdoba funciona a través de defensa civil. No existe una mesa interinstitucional interna en la Municipalidad de Córdoba respecto al manejo de riesgo. No funciona acompasadamente como lo hace el gobierno de la provincia con el resto de los municipios. El manejo del riesgo, el gobierno de la provincia lo tiene bastante coordinado a través del COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, y eso no estaba funcionando con la municipalidad. Eso respecto a una de las recomendaciones de la Ley Nacional 27287, que pide la interinstitucionalidad, o sea que interna y externa, o sea que participen las distintas fuerzas de la comunidad y a la vez los recursos internos que tienen los poderes de gobierno. Otra línea que a través de una recomendación se incluyó dentro de la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante es la confección de protocolos, distintos tipos de protocolos. En el caso de manejo de riesgo, en situaciones de desastre o catástrofe, protocolos para gente, para adultos mayores, para personas con discapacidad. Eso está incluido ahora dentro de las acciones que sobre las que puede tener intervención la comisión. Y el último punto que también se me permitió como recomendación es la visión de la biodiversidad. Y en este sentido, en este momento, está ingresando, en realidad ingresó la semana pasada, un proyecto del Ejecutivo Municipal para la reconversión del zoológico municipal que tenemos en la ciudad de Córdoba, una reconversión a parque de la biodiversidad. Que este es otro punto que también pide la ley nacional, es tener en cuenta el aspecto de la biodiversidad. Eso por un lado, en cuanto a biodiversidad. Y por otro lado, nos encontramos que la ciudad de Córdoba tiene uno de los ejidos municipales más amplios de Latinoamérica. Y de a poco va extendiéndose la mancha urbana. Otra cosa que tiene la ciudad de Córdoba, que muchos barrios, alrededor de 540 barrios, esto significa que hay muy poca construcción para arriba, sino la construcción es horizontal. Esto significa que la mancha urbana va extendiéndose por campos, bañados, esteros, ríos, arroyos, que requieren de su visión de la biodiversidad. ¿Cómo vamos a conservar esa biodiversidad? Respecto al último punto, de la ventana de oportunidad en cuanto al manejo de riesgo, verdaderamente lo fue. El desastre de 2015 abrió una gran ventana al respecto. Hay un montón de programas específicos. El primer programa que yo nombré en su momento en alguno de los estudios fue el Alta Costa, en el que se modificaron las rutas que van hacia el lado de los ríos. Desde eso hacia la visión respecto al manejo de riesgo, ahora existen las juntas están funcionando las juntas de defensa civil.
Defensa civil, en la ley de defensa civil de la provincia de Córdoba, como en muchos otros lugares, habla de que la dirección de la defensa civil la tiene el intendente municipal o el presidente comunal, y es una junta. Esto significa que participan distintos actores locales y provinciales. Bueno, esto finalmente se está implementando. Yo creo que ha sido una gran ventana de oportunidades. A partir de 2015 hubo una ley provincial también que prohibió por los próximos 18 meses la ejecución de barrios privados de montaña, que era uno de los serios problemas de los flancos de vulnerabilidad que tenía Sierras Chicas. Bueno, otro punto fue que a partir de 2015, con el cambio de gobierno, el nuevo gobernador, que es el que está actualmente, él crea el Fondo Provincial para Catástrofes, que en ese momento era de 6 millones de pesos. Creo que hoy es mucho más el importe al respecto, y es exclusivo para las situaciones de catástrofe. Ha significado la participación también de muchos colectivos locales. Y, por ejemplo, un colectivo muy importante es el de los pueblos originarios, que ahora también tienen participación en las juntas de defensa civil y dentro del centro de emergencias, de operaciones de emergencia. Sí, yo efectivamente creo que se ha dado una gran ventana de oportunidades para que haya mayor participación de las organizaciones y, por ejemplo, el tema de lo que les decía de hacer un parate con el tema de los barrios cerrados de tierra, y también la participación de la gente en cuanto a la ley de bosque nativo. Acá en Córdoba la ley de bosque nativo significa que cada 2 años, desde la legislatura de Córdoba, con el resto de las organizaciones, vuelven a replantear objetivos, y yo he notado de que el tema de la ley de bosques está mucho más territorializado. La gente se ha vinculado mucho más a partir de esto. Y yo la encuentro a la gente mucho más informada. Me ha tocado seguir en campo. Yo tengo casa de campo, casa de verano en la región. La gente está mucho más informada en el tema de la ley de bosques, de la extensión de las líneas de servicio que las cooperativas tienen que hacer para los barrios privados, de las intervenciones que se están haciendo en cuanto a servicios públicos y la explotación de los servicios. Ha habido manifestaciones claras hace poco respecto a minas que hay en Villa Allende y en el Manzano, que están dentro de Sierras Chicas, y que ha habido mucha participación de gente de la zona. Sí, efectivamente creo que ha sido una gran ventana de oportunidades, Adriana. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas. Bueno, muchísimas gracias a los 3 jurados y a Marcelo por darle devolución a las inquietudes y consultas y observaciones. Cris, buen día, que ahí te veo. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que sí, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Para dejar al jurado luego trabajar en tranquilidad, simplemente quisiera hacer un comentario sobre el trabajo de Marcelo. En primer lugar, agradecer a los jurados los aportes, porque creo que que han podido entender realmente la profundidad y la complejidad de su trabajo. Los temas ambientales nos involucran a estos diálogos con seriedad, ¿no?
Por eso tenemos una formación de geólogo ambiental, un sociólogo ambiental y una geógrafa ambiental que pudieron entender las aristas complejas de la propuesta de Marcelo, que viene además del periodismo y la comunicación. No es ni geólogo, no es ni sociólogo, no es ni geógrafo, climatólogo, pero que sí está entendiendo uno de los puntos nodales de la vulnerabilidad, que justamente por eso me pareció muy interesante e innovador su mirada de análisis en profundidad en una escala regional, donde justamente abordó el tipo de respuesta social que demandó el desastre que él analizó para el 2015. Entonces, a todos, muchísimas gracias por los aportes, porque justamente lo que pudo aseverar las respuestas de Marcelo es justamente este compromiso sustentable y sostenible frente al análisis de riesgo de algo que excede más allá de una simple inundación o porque llovió un poco más. Creo que uno de los lugares que nosotros discutimos, y paso al segundo término de mi comunicación, es el enorme placer intelectual que fue poder acompañarlo a Marcelo, porque justamente partíamos de una visión crítica del conocimiento, ¿no? Es decir, nos centramos en la variabilidad y el juego en el cambio climático, nos centramos y dije, no tenemos que centrar en esto que únicamente vos podés hacer bien, que es ver este mapa social, esta cartografía de actores, de que cómo responden 5 ciudades de una manera y 5 ciudades de otra, es decir, dentro del mismo esquema regional, dentro del mismo esquema institucional, cómo el poder político y la gobernanza hacen la diferencia. Y creo que por eso yo lo llevé a mirar en profundidad eso y poner los otros condimentos como elementos esenciales del contexto de referencia, del riesgo, de la amenaza y de lo que finalmente terminó en un desastre, pero atendiendo a esas cuestiones. En ese sentido, Marcelo fue muy obediente, pero también, en este sentido, también para mí fue muy enriquecedor su diálogo, su contacto con la diversidad empírica, porque él es una persona realmente abierta y formada en todo lo que significó el conflicto y el riesgo de haber asumido este tema de tesis. Y en cuarto lugar, creo que todas las puntas que aquí aparecieron, si él se dedicara a hacer un esfuerzo máximo de un estudio de tesis doctoral, que de paso abro el juego que próximamente la Universidad de Quilmes saldrá con un doctorado en estudios territoriales, que va a implicar presencialidad, pero también otras opciones de virtualidad, justamente atienden a este tipo de problemáticas que exceden a veces la mirada disciplinar o los campos tan específicos. Todas las puntas que acá los jurados realmente pusieron son lineamientos que excedían este proceso, pero que sí son potenciales de poder seguir como lineamientos propios de indagación, ¿no? Y también agradezco algunas precisiones que a veces en la reducción o simplemente en la elección de comunicar algún tipo de problemática, a veces lo guié en una síntesis necesaria para poder resolver su tema de investigación y su tesis. Y finalmente, animarlo a Marcelo a que continúe trabajando de esta manera. Sé que ahora está involucrado en otros procesos y proyectos profesionales, pero que sin duda le caben a él el tema de la comunicación con tanta seriedad en lo que implica todo este campo que él ha analizado y que lo han involucrado necesariamente a otras visiones, ¿no es así? Así que simplemente a todos muchas gracias por acompañarnos desde la diversidad disciplinar de que nos invade estos diálogos necesarios en nuestras grandes ausencias ambientales en el marco latinoamericano, y también porque Marcelo para mí fue también doblemente grato, para cerrar con esto, porque él ve a la gestión y al cambio de la gestión e introduce cambios que sabemos todos los que en algún momento estuvimos involucrados en procesos de administración pública, lo esforzado que es.
¿no? Llevar la voz del conocimiento que no es cierto, sino que es un conocimiento incierto, ¿no? La incertidumbre nos da de cabeza a todos nuestros grandes modelos matemáticos y son proyecciones, son esto que nos está pasando con la pandemia también al mundo científico. Espero que muchos de ellos reflexionen sobre este nivel de conocimiento que estamos adquiriendo y cómo nos vinculamos con la sociedad, ¿no es así? Y para cerrar, simplemente a Marcelo el mejor de los augurios para lo que sigue y al jurado muchísimas gracias. Así que bueno, simplemente un saludo muy especial y esperemos que volvamos a encontrarnos en otros espacios que nos obliguen a debatir nuestras propias sombras científicas en relación al ambiente y a los conflictos sociales que esto implica. Gracias. Mucho gusto, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Bueno, muchísimas gracias. Si les parece, le pedimos a Marcelo y a Cristina ahora que un ratito nos abandonen. Marcelo, recordá que esta instancia demora más o menos 30 minutos, aunque que parece fácil, en esta dinámica nos cuesta un poco más el desarrollo del acta del dictamen. No te pongas nervioso y estate atento al celular, vos, Cris, también, que en un ratito les escribimos para pedirles que vuelvan. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hacemos la entrega en este momento de nuestro dictamen como comisión de jurados y se hacía acta número 29, año 2020. En Bernal, a los 10 días del mes de agosto de 2020, siendo las 11:45 horas, lo que suscriben Adriana Pereira, Pedro Luis Cortes y Freddy López Pérez, constituidos en jurado del trabajo final de maestría Claves de vulnerabilidad institucional en la gestión del riesgo local, análisis del desastre de Sierras Chicas en 2015, dirigido por Cristina Teresa Carvalho. Se reúnen para examinar al alumno Marcelo José Gutiérrez, DNI 206-21133, y luego de la exposición consideran: la tesis es una obra bien planteada y desarrollada que logra cumplir los objetivos propuestos. El autor plantea su trabajo con una presentación cuidadosa y de lectura impecable que atrae al lector. Durante la defensa, el candidato consigue resolver las dudas, comentarios y necesidades de ampliación de parte de los jurados. El trabajo que es objeto de evaluación plantea un tema que es relevante para el campo disciplinar, considerando que la variabilidad climática genera escenarios de riesgos en los que se conjugan diversos factores que provocan que un fenómeno natural peligroso se convierta en un desastre. En este sentido, el evento de Sierras Chicas, Córdoba 2015, constituye uno de ellos, siendo este de carácter recurrente y dejando en evidencia las deficiencias en lo que hace a la gestión integral del riesgo. La tesis es desarrollada en una perspectiva metodológica adecuada al campo general de las ciencias ambientales, en el sentido de que incorpora elementos de complejidad e interdisciplina desde las ciencias sociales. Por tanto, es un aporte relevante en la denominación de la maestría. Dada la trascendencia del tema elegido, sus características, aportes y abordaje, así como la rigurosidad conseguida, el jurado se permite recomendar la publicación del texto, una vez que el candidato haga los ajustes que se desprenden de esta defensa. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar el trabajo final presentado por Marcelo José Gutiérrez como aprobado, distinguido, 9. Felicitaciones, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, ha sido un placer y un gusto la lectura del trabajo, tu interés, tu preocupación por el tema en el día a día.
sobre todo desde el marco de la gestión. Así que bueno, adelante con estas propuestas y para avanzar ya hacia un doctorado, si es que aún no lo tenés en vista. Muchas felicitaciones. Gracias, Adriana. Bueno, yo simplemente volver a agradecer a todos. Bueno, Marcelo, tu trabajo es impecable como directora. Cuando te acompañé a la propuesta era porque para mí, evidentemente, era la nota máxima por todo tu esfuerzo. Respeto la evaluación de los jurados y, por supuesto, está muy bien incorporar todos los comentarios y todas las sugerencias para pasos venideros. Así que felicitaciones, Marcelo, excelente trayectoria, excelente indagación y propuesta de originalidad en este tema que nos convoca a todos a nuevos desafíos diarios. Nada está escrito, todo es la propia dinámica de la vida social con nuestra relación con esta naturaleza construida. Así que excelente trayecto para el futuro. Y gracias a todos. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos la participación, a Cristina por el acompañamiento, a Marcelo por haber elegido la universidad para hacer su carrera y a todo el jurado por el compromiso y la dedicación en la que encararon esta tarea.